Hola. Lo que verán a continuación es una recopilación de mis vídeos cortos. Algunos subidos tanto a YouTube como a TikTok, otros que han sido borrados o que solo he publicado en la plataforma china. La recopilación está hecha no solo para crear contenido y publicarlo en mi canal, sino también para salvaguardar contenido que puede ser eliminado por motivos injustos, cosa que me ha sucedido por hablar de temas históricos sensibles, lo que me ha llevado a publicarlos aquí en YouTube y en algunos casos censurar mis propios vídeos. Espero les guste el compilado y quiero que sepan que las fuentes de información de cada video estarán en la descripción y el comentario fijado. Por cierto, estoy trabajando en un video largo, mi primer proyecto serio para YouTube, Dios quiera que me salga bien, pero obviamente requerirá tiempo y tendrán que esperar. Socialismo es antidemocrático es algo que muchas personas de pensamiento liberal suelen repetir hasta el cansancio. Y si bien es cierto que muchos regímenes socialistas han sido caracterizados por restringir libertades civiles y de implementar todo tipo de medidas consideradas antidemocráticas, hay que tener en cuenta que dichos proyectos socialistas no representan en su totalidad al movimiento y que cuando los antisocialistas hablan de democracia por lo general se refieren a la denominada democracia liberal, cosa que es entendible pues es el modelo más conocido y usado por diversos países. No obstante existen otros tipos de democracia además de la representativa, como lo son la directa, deliberativa, participativa, etc. Según la RAE la democracia es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. Aunque tenemos que entender que la noción de la democracia ha evolucionado con el paso del tiempo. Para los socialistas el capitalismo es inherentemente antidemocrático, pues la economía que determina aspectos importantes en la vida del ciudadano como el acceso a la educación o la vivienda no está en manos del pueblo, sino de unos pocos, una élite. El socialismo busca que la economía esté en manos de las personas, volviéndola una economía democrática. No hay un solo punto de vista sobre la democracia en el socialismo. Los socialdemócratas y los socialistas democráticos generalmente apoyan una forma de democracia participativa, industrial, económica y en el trabajo, junto con una democracia representativa. En el caso de los marxistas, estos rechazan la democracia liberal porque buscan eliminar la élite política que existe en el capitalismo por lo que abrazan la democracia directa implementada a través de un sistema de comunas. Por otro lado tenemos a los anarquistas y socialistas libertarios que apoyan la democracia directa. Sin embargo muchos de ellos critican la regla de la mayoría y optan por una democracia consensual como Proudhon. Así que en resumen no es que el socialismo sea antidemocrático sino que se opone a la democracia capitalista y busca reemplazarla por una socialista. El socialismo está en contra de la propiedad. Este es uno de los mitos que más se repiten cuando del socialismo se habla y siempre quienes lo usan como argumento no conocen para nada de qué trata la ideología que tanto critican, nunca han leído a Marx y si lo han hecho pues no han entendido muy bien a qué se refería con propiedad. Si ustedes piensan que los socialistas quieren arrebatarles sus pertenencias que han conseguido con tanto esfuerzo pues están equivocados, a ellos no les importa las propiedades personales, es más, la respetan, sino que lo que quieren en realidad es abolir la propiedad privada, la propiedad burguesa o el capital. En la literatura marxista la propiedad privada se refiere a la relación social donde el propietario toma posesión de todo lo que una persona o grupo produce con esa propiedad y el capitalismo depende de esa propiedad privada. De acuerdo al marxismo el capital no es propiedad adquirida personalmente sino que es un producto colectivo en manos privadas. Todos hacemos a esa propiedad, sin embargo solo unos pocos pueden gozar de ella. Y es que esa propiedad que tanto defienden los capitalistas no puede existir sin que ésta esté abolida para una gran mayoría de la gente, es decir, no puede existir sin la desigualdad. Lo que los comunistas buscan con la socialización de la propiedad privada es que quienes trabajen para producir la riqueza social participen de esa riqueza social de una manera que los beneficie y no por el mínimo indispensable que determina la ley de oferta y demanda. Pinochet fue un héroe nacional que salvó a Chile del comunismo. Eso es algo que muchos negacionistas o apologistas de la dictadura dicen para blanquear o justificar la imagen del dictador. Y si bien la idea de héroe o heroicidad puede ser bastante relativa, existen varios motivos para no considerar a esta figura como una heroica. Las violaciones de derechos humanos cometidas por su régimen, la ausencia de la libertad de expresión, la censura de voces disidentes al gobierno y sus políticas económicas que sí, hubo un crecimiento en la economía pero a costa de una gran desigualdad, la precarización del empleo y la concentración de la riqueza en manos de unos pocos.
Este tipo dejó una herida enorme en el país que aún sigue abierta y que los pinochetistas nunca dudan para echarle sal con sus mitos, falacias, negacionismo y revisionismo histórico. También hay que cuestionar esa idea de que salvó al país de una amenaza comunista. Primero que nada, Salvador Allende fue elegido de manera democrática, a diferencia de Pinochet, que llegó al poder mediante un golpe de estado con la ayuda de la CIA. Segundo, Allende no era comunista, él pertenecía al Partido Socialista, el cual tenía una orientación socialdemócrata. No buscaba instaurar una dictadura del proletariado ni la estatización de todos los servicios, sino estatizar industrias claves, como el cobre o la banca, y también realizar reformas antimonopólicas y antioligárquicas. El objetivo de la Unidad Popular era el alcanzar el socialismo mediante la vía democrática, no implantando un sistema de partido único con un centralismo democrático. El modelo de gobierno de Allende no puede compararse con el de la Unión Soviética, por ejemplo. Dicen que Chile estaba en riesgo de ser la próxima Cuba y yo me pregunto, ¿acaso Allende era igual que Castro? ¿Las condiciones materiales y socioeconómicas de ambos países eran iguales? Sí, hay que destacar que ambos países tenían algo en común, la intervención estadounidense. Les recomiendo que busquen archivos descalificados de la CIA. Futando mitos sobre Allende, parte 1. Allende fue un dictador comunista. Esto es rotundamente falso. Allende fue el primer marxista y socialista elegido dentro del marco de la democracia liberal en América Latina. Él mismo adhería al socialismo democrático y se mostraba comprometido con la democracia. Como presidente buscaría implementar el socialismo mediante la vía pacífica y reformista, manteniendo la forma democrática de gobierno y respetando las libertades civiles y el debido proceso, algo que un dictador, sin importar su ideología política, jamás haría, porque lo que busca una figura totalitaria es reprimir toda disidencia y centrar el poder en sí mismo, cosa que Salvador no hizo. El socialismo de Allende se distanciaba mucho del marxismo-leninismo. Él no instauró una dictadura del proletariado ni un sistema de partido único con el Partido Comunista a la cabeza, no nacionalizó toda industria o servicio ni tampoco buscaba la revolución. Compararlo con figuras como Stalin o Mao Zedong, los cuales tienen mejores motivos por los que ser considerados dictadores comunistas, sería erróneo, ignorante y ridículo. En definitiva, Salvador Allende fue un líder que, con sus errores y desafíos, respetó los principios democráticos, a diferencia de Augusto Pinochet, quien derrocó su gobierno mediante un golpe militar con la ayuda de la CIA y que posteriormente establecería un régimen dictatorial y claramente ilegítimo, que violaría de manera sistemática los derechos humanos. Economista estadounidense refuta el milagro económico de Pinochet. El economista Thomas Payet afirma que el éxito macroeconómico de Chile se debe en gran medida a su dotación de recursos naturales y al legado de intervenciones estatales pasadas, y que el supuesto milagro otorga apoyo tácito a una dictadura y al neoliberalismo, el cual fomenta tendencias antidemocráticas al fracturar la sociedad. Siendo esta narrativa no solo económicamente incorrecta sino también una amenaza política. La primera ronda de terapias de shock de los Chicago Boys derivó en una crisis económica devastadora, que fue resuelta gracias a un rescate gubernamental al sistema bancario. Siendo un claro ejemplo de cómo el neoliberalismo necesita constantemente que el Estado lo rescate de sí mismo. Respecto al crecimiento macroeconómico, este se consiguió a costa de una participación salarial suprimida y una alta participación del capital, lo que hizo que Chile tuviera la mayor desigualdad de ingresos en la OCDE a finales de la década de 2000. Un último punto es que Pinochet también continuó con muchas de las innovaciones lideradas por el Estado del pasado. Así, la minería del cobre permaneció bajo propiedad pública y Chile aún cuenta con un sistema de salud nacional. Esto refuerza aún más el argumento de que no hubo un milagro económico de Pinochet. En su lugar, el efecto de Pinochet fue mover a Chile en una dirección opresiva e inequitativa. Para concluir, Payet expresa que el debate de las políticas económicas de Pinochet sigue siendo importante y que el aniversario del golpe de Estado es una oportunidad para cuestionar el dañino mito del milagro, que cada vez forma más parte de la opinión generalizada. El fascismo no es de izquierda. Movimientos de ultraderecha han esparcido la idea de que el fascismo es una ideología de izquierda, pero esto es incorrecto. Los académicos en su mayoría posicionan al fascismo dentro de la extrema derecha debido a su conservadurismo social, autoritarismo y oposición al igualitarismo. Históricamente el fascismo, especialmente en el poder, ha atacado al marxismo, socialismo y todo tipo de movimientos a favor de la democracia. Muchos defensores de catalogar al fascismo como de izquierda afirman su postura diciendo que Mussolini tuvo un pasado socialista, y si bien esto es verdad, tenemos que recordar que Benito fue expulsado del Partido Socialista por promover ideas contrarias a los valores del partido, lo que lo llevaría a fundar la ideología fascista. Las personas con el tiempo y debido a muchos otros factores pueden cambiar sus ideas, así fue como el futuro DUS se rompería con el socialismo y desarrollaría un movimiento de contenido claramente ultraderechista. En el caso de Adolf, la adopción del término socialismo fue una estrategia retórica para atraer a las dañadas clases populares alemanas y promovió el nacionalsocialismo como el opuesto al comunismo y socialismo tradicional.
Los fascistas rechazaban la idea de lucha de clases y defendían la colaboración entre clases a favor de los intereses de la nación. En conclusión, el fascismo, si bien puede ser difícil de definir o caracterizar, los expertos tienden a colocarlo dentro de la ultraderecha por los motivos mencionados anteriormente. Si bien las personas están en todo su derecho de criticar a la izquierda, la difusión de mitos como este son un ataque a la historia y siempre tendrán que ser combatidos. Historiador español critica la conquista de América y le calla la boca a los hispanistas. Según Antonio Espino López, en España la conquista de América se ve como un hito histórico, pero en realidad fue una brutal y sangrienta invasión que debería generar vergüenza, y en su libro La invasión de América habla sobre los distintos métodos de tortura empleados por los españoles para someter a las poblaciones indígenas. Dejando claro que los españoles no eran mejores ni peores que nadie y que actuaron igual que cualquier otro imperialismo. Asimismo refuta el mito de que los conquistadores liberaron a los pueblos originarios, puesto a que en realidad liberaron a las élites de dichas poblaciones y que al resto de los indígenas les fue muy mal. También Antonio resaltó cómo el franquismo se apropió de la historia de España con fines ideológicos y ocultó los elementos más terribles que toda invasión, conquista e imperialismo conlleva y que dicha idea perdura hasta hoy. El catedrático, por último, afirma entender el derribo de estatuas de figuras como Colón o Juaní, pero Serra desde la perspectiva de que se cometieron excesos que España nunca ha reconocido. Y que si España sigue sin reconocer tales atrocidades, es normal que determinados sectores de América Latina reclamen que lo haga. Argentina jamás podría haberle ganado al Reino Unido. Una narrativa muy popular de la Argentina es que había posibilidades de ganar la guerra contra UD, pero esto es ilógico y erróneo, debido a varios factores. Primero, porque el Reino Unido gozaba de mayor experiencia naval, mejor logística y apoyo internacional, mientras que del lado argentino hubo improvisación y una falta de planificación efectiva que demostró que el ejército argentino no estaba preparado para un conflicto de tales características y magnitud. También no se debe pasar por alto que el gobierno militar controló los medios de comunicación, censurando y distorsionando la información con motivos de propaganda. En conclusión, la pésima preparación, la inexperiencia de los jóvenes soldados, la mala comprensión de las señales políticas británicas y demás factores como la superioridad logística del Reino Unido hicieron imposible una supuesta victoria argentina, y el país sudamericano en cambio perdió la guerra, terminando con el país endeudado, un gobierno ilegal, debilitado, un alto costo humano y cientos de familias destrozadas por la pérdida de sus familiares. La idea de que Argentina tuvo una oportunidad de ganar no solo carece de fundamentos e ignora cuestiones obvias como la disparidad de poder militar y otros desafíos que tuvo que enfrentar en medio del conflicto, sino que dicha afirmación está completamente sesgada y busca promover el orgullo nacionalista y una agenda política en vez de analizar con rigurosidad y objetividad los hechos. Como los militares nos mintieron en la guerra de Malvinas. En un contexto socioeconómico marcado por el estallido de la crisis en el país sudamericano, Galtieri le declararía la guerra al Reino Unido e invadiría las Malvinas en un intento de recuperar dicho territorio y distraer a la población de los problemas internos. Los medios de comunicación nacionales realizaron una cobertura amarillista, falaz y triunfalista del conflicto. Los militares revisaban y distorsionaban la información a la vez que buscaban evitar la difusión de todo tipo de noticias que no les fuese conveniente. Además, el gobierno había contratado a las empresas publicitarias más importantes del país como las revistas Gente y Somos, y el diario Clarín para fines propagandísticos. La revista Gente fue una de las que más espacio le dedicó al conflicto. Sus tapas se mostraban a favor del gobierno y usaron varios métodos para que la gente pensara que su información era veraz, como el uso de fotos exclusivas, conseguir entrevistas a expertos donde avalaran la opinión del medio y repetir afirmaciones como estamos ganando o seguimos ganando. Respecto a la revista Somos, esta difundía fotos adulteradas e imágenes ilustradas creadas por el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, para informar a los argentinos victorias no ganadas, y de aviones, barcos y otros operativos supuestamente destrozados, pero que en realidad ni siquiera fueron rozados, y de batallas jamás dadas. Las tropas leían la Gaceta Argentina, que tenía como objetivo levantar la moral de los soldados argentinos. Muchas de las mentiras de este medio serían desmentidas por las personas que recuperaban los cuerpos de los caídos. 3 reporteros británicos enviados a Argentina fueron encarcelados hasta el fin de la guerra y las madres de Plaza de Mayo recibieron amenazas de muerte. Es muy aceptado que Argentina nunca estuvo cerca de ganar la guerra. Si bien se destacaba algunas victorias del lado argentino, la realidad era que el Reino Unido tenía mayor experiencia militar, superioridad naval, mejor logística y gozaba de un gran apoyo internacional. Gracias a la censura, el control de los medios, la propaganda y el uso del discurso nacionalista, los militares propagarían desinformación para mantener el apoyo popular a la guerra.
Una guerra que se dio por factores como la inestabilidad económica, política y social, la búsqueda de legitimidad por parte del gobierno militar y el agresivo nacionalismo que ellos promovían. La vez que el ejército admitió 22.000 crímenes, documentos desclasificados en Estados Unidos revelan que los militares reconocían esa cantidad de desaparecidos hasta 1979. Años después del golpe militar, nuevos documentos desclasificados muestran que los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún restaban 5 años para el retorno de la democracia. El cálculo aportado por militares y agentes argentinos que operaban desde el batallón 601 de inteligencia a su par chileno Enrique Arancibia Clavel aparece entre los documentos que logró sacar a la luz el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University y a cuyas copias accedió la nación. Firmado bajo el alias Luis Felipe Alemparte Díaz, Arancibia Clavel era el agente de la Dirección de Inteligencia chilena TINA en Buenos Aires, encargado de informarle a Santiago lo que ocurría en la Argentina y de coordinar secuestros con argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileños, entre otros, en lo que se llamó Plan Cóndor. En julio de 1978, Arancibia Clavel envió un cable a sus superiores de la DINA con nombres de decenas de víctimas en el país y precisando que sus contactos en el batallón 601 han computado 22.000 entre muertos y desaparecidos desde 1975 y hasta el día presente, poco después del final de la Copa del Mundo. Como dato extra les mostraré un documento de la Embajada de Estados Unidos que revela que a fines de 1978 el Vaticano había sido informado por altos funcionarios de la dictadura argentina sobre 15.000 desaparecidos muertos. Con el auge del movimiento negacionista en la Argentina, muchos han querido negar la cifra de los 30.000 para blanquear o justificar la dictadura. Sin embargo, su relato es fácilmente desmentible con el uso de la lógica, testimonios brindados por víctimas, investigaciones realizadas por organismos de derechos humanos, la labor de historiadores que combaten el revisionismo y obviamente los archivos y documentos desclasificados. Antropóloga del CONICET habla sobre la cifra de los 30.000. Luzmila da Silva Catela nos explica cómo se construyó el número de 30.000 desaparecidos y le cierra la boca a los negacionistas. Primero, en el contexto de la represión clandestina, quienes recopilaban la información sobre los secuestrados eran las madres y abuelas de Plaza de Mayo y distintas organizaciones de derechos humanos. Esta cifra representaba el secretismo con el que actuaba el Estado, siendo una estimación que se hacía en medio del miedo, la soledad y la persecución. Segundo, organismos internacionales como el Clamor y el ACNUR recibieron denuncias en el exterior. El primero centralizó en Brasil info sobre los bebés nacidos en cautiverio, y el segundo, Agencia de la ONU, denuncias de exiliados que pasaron por centros clandestinos de detención. Tercero, documentos desclasificados muestran que los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre el 75 y 78. Ya hablé de esto en otro TikTok. Cuarto, la extensión de la violencia estatal a lo largo y ancho del país, materializada en los CSD, los cuales 814 fueron reconocidos por el Estado. Quinto, no podemos quedarnos con la cifra del CONADEP, sino que debemos tomar en cuenta la dimensión clandestina de la represión, la labor de otras organizaciones y que la lista no está cerrada, ya que la investigación y los juicios no han finalizado. Sexto, la justicia ha avanzado en demostrar la ilegalidad y la clandestinidad de estos y otros hechos inimaginables. 1.136 policías e integrantes de las FARC condenados y 814 centros clandestinos de detención reconocidos por el Estado. La académica concluye que es responsabilidad del Estado, no de los familiares de las víctimas, el otorgar una cifra exacta porque fue el Estado quien violó sistemáticamente los derechos humanos y que es inmoralmente indigno que se le reclame a las víctimas y sus familiares que den una respuesta certera respecto a un número que ellas no pueden saber ni tienen por qué investigar, ya que no lo provocaron. Asimismo recalca que el debate de la cifra es uno ideológico y no estadístico, ya que se juega el futuro del país y los sentidos del presente. En este territorio de sentidos y significados se ancla la discusión sobre el número 30.000. Quienes niegan su veracidad vacían de contenido político, ético, jurídico y religioso a la desaparición como delito de lesa humanidad. Reducen la desaparición a una cosa, una cifra, un número vacío de significante. 30.000 compañeros desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. El académico estadounidense derrumba el mito de que Pinochet mejoró la economía chilena. El milagro económico que Milton Friedman atribuyó a Pinochet es una de las más grandes falsas narrativas de la historia económica moderna, explica el norteamericano Michael Ann Paarlberg en su columna. En el texto se detalla que las reformas de libre mercado impulsadas a mediados de los 70 llevaron a que Chile tuviera la segunda tasa de crecimiento más baja de toda Latinoamérica. El académico agrega que gran parte del crecimiento económico del país se basó en las exportaciones que realizó Codelco en esos años, empresa que, bajo su perspectiva, nunca fue privatizada porque, por ley, el 10% de todas las ganancias de la minera estatal van directo al presupuesto militar del país.
Entonces tenemos que esa historia del crecimiento basado en las exportaciones descansaba sobre todo en las espaldas de una enorme y tremendamente lucrativa empresa estatal, Sintetiza.